podemos empezar a explicar lo que es referente a las listas enlazadas para la materia de estructura de datos. Primero que nada, una lista enlazada, como ya lo mencioné en las diapositivas, es una estructura de datos lineal que se compone de dos elementos, un nodo y una lista, ¿no? La primera clase que vamos a utilizar, la clase base de todo esto, es la clase nodo. La clase nodo es una clase que contiene un elemento, una información, lo que sea, y contiene una referencia, en este caso una referencia al mismo tipo, o sea, una referencia a un nodo, ¿sí? Esa es la primera base que vamos a trabajar para poder trabajar con las listas enlazadas. Tenemos también lo que es una lista. Una lista para nosotros va inicialmente a formarse de dos referencias. Igual, son dos objetos de la clase nodo. Vamos a tener uno que se llame primero y uno que se llame último, ¿sí? Primero siempre va a estar apuntando al primer elemento de la lista. Último va, obviamente, como lo dice su nombre, a apuntar al último elemento de la lista por medio de las referencias. Cuando nosotros creemos una lista por primera vez, el primer elemento y el último deben de estar apuntando hacia ningún lado, o sea, nulo, ¿sí? Lo vamos a representar con esta flechita hacia abajo que está apuntando hacia nulo, ¿no? No existe nada. Para nuestro caso vamos a empezar a programar, en este caso va a ser, vamos a poner nodos de tipo entero, van a guardar información entera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo empiezo a crear mi lista por primera vez, obviamente el constructor de la clase lista va a tener ningún elemento dentro. El primer elemento que entra, primero y último están apuntando a nulo. Entonces lo primero que debo de verificar es si la lista está vacía, como en este caso, o sea, si primero y último son nulos. El nuevo nodo al que se llega, se crea un nuevo nodo. Cuando se crea un nuevo nodo le vamos a pasar la información, y creándose la referencia puede ser a nulo, si es el primero, o hacia otro nodo, que es el otro caso, ¿no?, que vamos a ver. Entonces lo primero que yo tendría que hacer aquí en este caso es, por medio de las referencias, apunto a ese nuevo elemento con primero y último, ¿sí? Porque realmente este elemento sería el primero y último de toda la lista, ¿sí? Y ahí tenemos la referencia, ¿sí? Efectivamente, una vez que ya tenemos esto realizado, la lista ya no estaría vacía. Por lo tanto, el siguiente elemento que entrase tendría que apuntar forzosamente con su referencia siguiente a lo que estaba apuntando primero. Y primero tendría que forzosamente cambiar su referencia a ese nuevo nodo. De esa forma ya quedaría que el primero apunta al primer elemento de la lista y último al último que va entrando. Esto es para el caso de insertar al frente, ¿sí? Si yo quisiera programar el método de insertar al final, primero verifico que la lista esté vacía, que sería el mismo caso, ¿no?, anterior. Si la lista está vacía, simplemente tengo ahí un poco de cuidado. Si la lista está vacía, hay que tener en cuenta que sería el primer nodo, y primero y último estarían de nuevo apuntando hacia el mismo elemento. Pero si no está vacía, que es este caso que tenemos aquí, yo quisiera insertar al final de la lista. Entonces, cuando llegue mi siguiente nodo, vamos a poner este es el nodo que llega. Aquí mi referencia, esta va a llegar en nulo, es un nuevo nodo. Y lo que tendría que hacer es que último, estas referencias están realmente, lo que están haciendo es tomar el valor, por así decirlo, usurpar la identidad de estos elementos, ¿sí? Entonces si yo le digo último siguiente, realmente me estoy refiriendo a esta referencia. Si le digo último siguiente es igual a último,
y después simplemente cambio la referencia de último a último, ¿sí? Y esa es otra forma de insertar al final. Prácticamente, si yo quisiera eliminar de enfrente, necesitaría un valor temporal. Este valor temporal o este nodo temporal me va a servir para que yo no pierda mi referencia a la información. Este es temporal y lo voy a apuntar. Por ejemplo, este es el método de eliminar de enfrente. Apuntaría inmediatamente al primer elemento de la lista, en este caso primero, ¿sí? Ya que está guardado primero, entonces yo diría que ahora temporal y primero son lo mismo, de hecho apuntan al mismo elemento, pero yo ya quiero hacer que primero no apunte a este elemento sino al siguiente. Entonces le digo que primero es igual a primero siguiente e inmediatamente se hace esto. Ahí yo quiero deshacerme del primer nodo, que es este, y diría yo que temporal siguiente es igual a null para borrar esa referencia. De esa forma yo ya elimino de la lista al elemento primero y en automático yo regresaría a la información de este temporal para poderlo sacar, ¿sí? Esa es una. Supongamos que queda igual, ¿no? Como lo teníamos anteriormente. Y si yo quiero eliminar del final, es la misma situación. Se va a requerir un arreglo, o en este caso un nodo temporal, y ese nodo temporal apuntaría hacia la información, ¿sí? Entonces ahora yo tendría que recorrer el arreglo hasta quedar siempre en este último. Entonces yo diría último, recorrería el primer elemento, apuntaría primero y diría esto, último es igual a la información que yo quiero eliminar, al último elemento. Si no es así, se cambia por elemento siguiente y apunta al siguiente elemento. Y yo comparo siempre el elemento siguiente si es la información que tengo igual que temporal. En este caso decimos último siguiente, último apunta a este, siguiente es la siguiente referencia. Si yo quiero que se elimine este número, verifico si último siguiente es igual a temporal. Si es así, entonces en automático la referencia de último siguiente se pone nulo y yo devuelvo temporal. ¿Sí? Temporal realmente está usurpando, como les comento, la identidad de este elemento, ¿sí? Y de esa manera yo regreso el número que se tenga que regresar. En este caso sería el 10 en la variable temporal, en el nodo temporal. Entonces yo me referiría a temporal.información para poder sacar este 10 que tenemos aquí, ¿sí? Eso sería lo que regresarían mis métodos. Supongamos que queda igual como estaba. Primero, último. Voy a deshacerme de esta variable. Supongamos que yo quiero buscar un elemento, ¿sí? Quisiera buscar el elemento dentro del arreglo. Lo que yo tendría que hacer es declarar un nodo temporal. Y ese nodo temporal iría recorriendo la lista desde primero hasta último. Y yo diría, por ejemplo, si yo lo que busco es supongamos que busco un valor 10, y diría temporal.info es igual a 10. En este caso no es igual a 10, y diría que temporal en ese caso es igual a temporal siguiente. Hace la siguiente referencia a su siguiente nodo y verifica. Temporal.info vale 9, ¿es igual a 10? No, no es igual a 10, entonces por lo tanto toma la referencia y se va al siguiente nodo, ¿sí? Por último dice temporal.info es igual a 10, sí es igual a 10, entonces encuentra el valor y si lo encuentra activa una variable booleana y pone true. Estos son principalmente los métodos que vamos a programar con referente a lo que son las listas. Posteriormente les mostraré ya todo el código una vez que lo tengamos terminado en la clase.